Y también dice su palabra que el Señor dice que tiene pensamientos de bien. Decí conmigo, tiene pensamientos de bien para mi vida y no de mal. Lamentablemente, muchas veces cuando algo no llega a nuestras vidas o algo no sucede como nosotros lo queremos, nos vienen, ¿no?, esos pensamientos de decir: Señor no se acuerda de mí, esto no es para mí, Dios no quiere bendecirme. Tiempo atrás, yo recuerdo, yo me crié mucho en una iglesia más religiosa, y con ese Dios de castigador, ese Dios que todo estaba mal, ¿no? Que todo estaba mal y que todo lo que hiciéramos, Dios nos castigaba. Pero gloria a Dios de que sabemos que no es así, sabemos que sí, nuestras consecuencias, nuestros actos tienen consecuencias. Amén. Lo que hagamos, la pastora hablaba de sembrar. Si siembro muy bien, voy a cosechar bien. Y si siembro mal, voy a cosechar mal. Y esto para todas las áreas de nuestras vidas, así como para lo económico y en todo lo que hagamos. Pero también dice su palabra que sus pensamientos no son como mis pensamientos. Y como son más altos, dice la Biblia, los pensamientos de Él son más altos que el cielo, más altos que la tierra. ¡Wow! ¿Cómo entender el pensamiento del Señor? ¿Cómo entender lo que Dios piensa para nosotros en nuestra mente tan chiquita? Pero sí su voluntad sabemos que es bendecirnos y que quiere vernos bien. Nosotros como papás a nuestros hijos queremos, o que somos papás o mamás, queremos verlos bien, ¿no es cierto? Cuando algo sucede a ellos lindo, bueno, agradable, nos alegramos, nos gozamos, es como que es nuestro, ¿no? Lo que les sucede a ellos lindo es parte de nuestra vida, ¿no? Nos ponemos en segundo plano muchas veces lo que nos sucede a nosotros, pero que a ellos les vaya bien nos da más que gozo, ¿sí? Más que gozo a nuestros seres queridos, ahí como decía la pastora, a nuestros descendientes. Y en estos tiempos, hace unos días, ya me sentí esta palabra en la vida de Caleb. Amén. ¿Cuántos conocen la vida de Caleb? Fue un varón que le creyó a Dios. Junto con Josué, ellos dos fueron los dos de los 12 espías que creyeron en la bendición de Dios. Creyeron de que Dios algo tenía para su pueblo. Eran 12, pero 2 creyeron y vieron que había bendición. ¿Cuántos creen que Dios tiene bendición para su vida? ¿Cuántos creen que Dios quiere sacarte de esa manera de vivir? ¿Cuántos creen que Dios no es un Dios de miseria, de pobreza? Veníamos escuchando los predicadores. No es un Dios de enfermedad, no es un Dios que quiere vernos cabizbajo todo el día en penumbra, en tristeza. Dios quiere vernos bien y quiere vernos bendecidos. Y quiere vernos en victoria, de victoria en victoria, dice su palabra, y de triunfo en triunfo. Amén. Ese es nuestro Dios maravilloso, que no podemos entender sus pensamientos. Ahora, cuando algo sucede en nuestras vidas, nos demoralizamos y decimos: ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? Para mí no es esto, para mí no es lo otro. ¿Será que? Hoy hablaba con una hermana que anda por allá, decía: ¿será que esto es para mí? Y si no es para vos, será otra cosa mejor. Porque a veces no, lo que decimos, esto no es para mí, Dios no me quiere bendecir. ¿O será que nunca lo voy a alcanzar? Son nuestros pensamientos. Pero decí conmigo: Dios tiene pensamientos mejores. Dios tiene pensamientos mejores y mayores que los que tengo yo para mi vida. Amén. Entonces, cuando vamos a la palabra, vemos en la vida de Caleb, como te decía, él junto con Josué, dice que llegaron a la tierra, fueron a ver la tierra que Dios le había prometido. Y ellos miraron, sí, miraron, pero una parte dice que vio gigantes, vio el peligro, vio al enemigo, pero ellos dos vieron que era leche, tierra buena, tierra que fluía leche, que fluía miel. Vieron la bendición, vieron unas uvas gigantescas, dijeron: wow, eso Dios tiene para nuestra vida, eso Dios tiene para el pueblo.
Amén. Pero hubo otros 10 que no creyeron, vieron el problema, vieron la circunstancia, vieron que había gigantes. Y con esa respuesta fueron al pueblo y los desmoralizaron. Era un lugar donde hay gigantes, donde hay temor. ¿Cómo vamos a ir ahí? ¡Wow! ¿Cómo vamos a ir ahí? ¿Sí? ¿Quién pone esos pensamientos de que no lo podemos, de que vemos un problema gigantesco, que vemos algo que tenemos que conquistar? Sin embargo, es dificilísimo, pero vemos lo negativo. ¿Por qué? Porque es la lucha de nuestros pensamientos. Ahora dice que Josué y Caleb le creyeron. Creyeron que ese lugar era un lugar de bendición para ellos, para el pueblo, para sus hijos, para sus descendientes. Y fueron con la noticia de decir, ese lugar es maravilloso. ¡Wow! Así como la pastora decía, ¿no? Vamos a un lugar maravilloso. Vamos a un lugar que lo soñamos. Sí, no lo vemos, pero lo soñamos. Sí, papá lo vio. Sí, el Señor lo vio. Amén. Y es ver con los ojos del Espíritu. Dice la Biblia que no tenemos que ir por vista. Cuando vamos por vista, ¿qué ven nuestros ojos? Lo que vemos, lo que palpamos, lo que tocamos. Pero somos de los que tenemos que andar por fe. Y justamente la fe es aquello que no veo, pero que sé que va a venir. Es ver con los ojos del Espíritu. Y los ojos del Espíritu me dicen sí y amén. Los ojos del Espíritu me dicen avanzá. Los ojos del Espíritu me dicen cree, porque esa bendición es para tu vida. No desmayes, seguí adelante, esforzate, sé valiente, porque grandes bendiciones hay para tu vida. Esos son los ojos del Espíritu. Esa es mi oración del Espíritu. Es decir, Señor, no lo veo, veo gigantes. Hay gigantes porque los hay, pero veo que detrás de esos gigantes hay bendición. Dios tiene prometido algo para mi vida y lo creo. Amén. Es que vemos la circunstancia, vemos el problema, y el problema es mucho más grande a veces que nuestro Dios, que es todopoderoso. El que creó los cielos, creó la tierra. Dice que nada es imposible para Él. Nosotros no podemos ni imaginar el día que estemos en la presencia de nuestro Dios. Tan chiquititos somos y tan nuestra mente pequeñita. No podemos imaginar el día. Bien que ahora le adorábamos y decíamos, como alas de paloma, allí donde está mi amado, allí es su presencia. ¿Cómo podemos imaginar? Solamente podemos sentirlo. Tanta gloria, tanto poder. Pero Dios no es un Dios que no puede, es un Dios que todo lo puede, todo lo puede. Amén. Y Caleb dice que en el versículo, no lo voy a leer, en el versículo 14, dice que pasó un tiempo, y no un poquito tiempo. Mi esposo contaba el testimonio el domingo, de que pudimos comprar un auto. ¿Saben? En ese tiempo le vamos a decir que queríamos hacer las cosas de nuestra manera, ir como nosotros queríamos, por supuesto, porque nuestra carne nos tira. Pero dijimos, le creemos a Dios, y en el tiempo de Dios va a ser, no nuestro tiempo, no en desesperarnos, saber de que si es la voluntad de Dios, Dios lo va a hacer. Es algo material. Pero nuestros ojos, como dijimos, es el tiempo hoy de lo que menos tenemos, más sembrar. Es el tiempo de creerle a Dios y de no tener la mirada solamente en las cosas de la tierra, sino en las cosas del cielo. Amén. Es lo que nos dispusimos en nuestro corazón, de servirle aún en medio de la lucha, de la prueba, porque a veces no es fácil. Pero decirle, te servimos con más amor, te servimos con más pasión, y el tiempo que tenemos primero es tuyo, Señor, primero es tuyo. Y no porque seamos mejores, sino porque vamos aprendiendo. Porque en otro tiempo le fallamos, hoy queremos hacer la voluntad de Dios. Pero Dios es bueno. Decí conmigo, Dios es bueno, y es muy bueno. Muy bueno, que por su gracia y misericordia nos encamina cuando le decimos, Señor, guía mis pasos, conducí mis sendas, sé vos, porque nosotros nos equivocamos, pero cuando es el Señor que va por delante, abre camino donde no lo hay. Amén.
ese es nuestro Dios. Y ahí la vida de Caleb dice que cuando él recibió la promesa que iba a una parte de esa tierra, iba a ser Hebrón, su tierra que Dios le había prometido. 40 años. Y dice en el capítulo 14 de Josué que esperó 45 años. 45 años para recibir la promesa. Decí conmigo, ¿cuánto hace que estás esperando algo de Dios? ¿Cuánto hace que estoy esperando algo del Señor? ¿Cuánto tiempo hace que estoy orando por algo? 45 años. Y si vemos en la palabra cuántos varones, Abraham, cuántos años esperó, pero hoy me enfoco en Caleb, porque me encantó. Hace un tiempo lo compartía con las hermanas y el Señor traía a mi corazón nuevamente esta palabra de poder compartirla. ¿Por qué? 45 años esperó, pero cuando el Señor se olvidó que algo le había prometido. Dios no se olvida lo que nos promete. Dios no se olvida. La pastora decía, hacemos pacto y quizás nos olvidamos. Quizás hoy en el fervor decimos, sí, yo esto, lo otro. Y resulta que después que me estén apretando los zapatos y digo, ¿qué hago? ¿Esto, lo otro? No, porque nos olvidamos. O el pacto que un día dijimos, te voy a seguir, te voy a servir, pase lo que pase, venga lo que venga. Y sin embargo, a veces sí, nos debilitamos, decimos, no tengo fuerza para servir, no tengo fuerza para congregarme. Nos olvidamos de ese primer pacto que hicimos. Pero Dios no se olvida. Dios no se olvida y no se olvida de sus promesas. No se olvida de lo que te prometió a vos, lo que me prometió a mí. ¿Sí? No se olvida. Todo Él lo tiene pensado para cada uno de nosotros. Y dice que Caleb a la edad de 85 años, wow, 85 años, dice que él dijo, todavía estoy tan fuerte y tal son mis fuerzas ahora del día que Dios me lo prometió hasta ahora para recibir lo que Dios tiene para mi vida. Sus fuerzas no habían menguado, su fe no había decaído. Él creyó y Dios respondió. Amén. Dios respondió. Por eso me encanta, ¿no? De decir, tal fuerza tenía en ese momento y tal fuerza tengo hoy. 85 años. Martita. Una genia, Martita. Amén. Largo camino, ¿sí? Wow, yo la admiro a Martita, ¿sí? Porque la va bien, nos enseña con su ejemplo. Y cada una de las hermanas, ¿sí? Ahí la hermana Mari con sus añitos, pero sirviendo al Señor, todavía tan fuerte. Quizás el cuerpo sí se va desgastando, pero en el espíritu somos fuertes. En el espíritu le creemos al Señor, en el espíritu le decimos, Señor, todavía estoy tan fuerte, dijo Caleb. ¡Wow! Para recibir. Y ahora leemos la palabra donde quiero enfocarme. En el capítulo 15 de Josué, versículo 13. Entonces este varón fue un hombre que le creyó. Y fue un hombre que recibió por creer y por no mirar la situación, sino por creer que lo que Dios tenía era mayor que la situación que estaba delante de sus ojos. Entonces en el capítulo 15, versículo 13, vamos a leer, dice, Caleb conquista Hebrón y Debir. Dice, mas a Caleb, hijo de Jefone, dio su parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento de Jehová a Josué, la ciudad de Kiriat Arba, padre de Anac, que es Hebrón. Y Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anac, y Sesai, Amián y Talmai, hijos de Anac. De aquí subió contra los que moraban en Debir, y el nombre de Debir era antes Kiriat Sefer. Y dijo Caleb, al que atacare a Kiriat Sefer, la tomare, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Hasta ahí vamos leyendo. O sea que dijimos que él creyó, y cuando le fue dado el territorio, dice que él tenía que ir a conquistar. Y la tierra de Hebrón era un lugar donde justamente
moraban los anaseos, y los anaseos eran parte de gigantes. O sea que cuando él vio había gigantes y todavía seguía habiendo gigantes. Y el Señor le dijo: anda, toma esa tierra. Y él tuvo que ir y tomar, pero dice que él conquistó, y aunque había gigantes, él creyó y esa tierra fue suya. Por creer y por saber quién iba con él, él creyó y tomó lo que Dios tenía para su vida. ¿Qué Dios tiene para nuestra vida? ¿Qué es lo que estamos viendo? Primero a mi vida, ¿qué estamos viendo? Cuando Dios algo nos promete, Él dice en la Biblia que no es hombre para mentir, no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él te prometió y Él te lo va a dar. Él te prometió y te lo va a dar. Él me prometió y Él me lo va a dar. Pero no en mi tiempo, no en mi forma, no como a mí me parece, no en la comodidad de la vida, sino peleando, guerreando, conquistando, levantándome en victoria y creyéndole a mi Dios y no a los demonios, y no al enemigo, y no a lo que se me enfrente por delante, y no a los gigantes, sino creyéndole al Señor que lo que tiene para mi vida lo voy a conquistar. Lo voy a conquistar, lo voy a alcanzar. Aunque el cuerpo se canse, el espíritu crece. Aunque muchas veces la fuerza nuestra sí mengúa, porque nuestras fuerzas no son de Dios. Pero cuando recobro fuerza en el espíritu, me levanto y le digo: Señor, te creo. Aunque veo gigantes, aunque veo mi territorio alrededor que me están acechando, yo creo que la bendición viene para mi vida. Yo creo, Señor, que voy a conquistar, porque vos lo prometiste y vos nunca mentís. Lo voy a conquistar. Esos son los ojos del espíritu, que aunque no lo veamos, lo creemos. Aunque no lo veamos, lo creemos. Y como iglesia estamos justamente en este tiempo de que todavía no vemos una construcción, pero sí vemos con los ojos del Espíritu. Y así como iglesia que tenemos que ir por delante por una construcción, también por tus sueños, también por tus anhelos, también por esa situación que es difícil que estás pasando. Pero te digo una cosa: no hay nada difícil para el Señor. Para nosotros es difícil, pero para nuestro Dios nada absolutamente es difícil, ni nada es imposible. Amén. Ese es nuestro Señor. Dice de que Él tuvo que enfrentarse. Leemos la palabra, dice de que dio parte y ahí estaba Hebrón, una tierra con gigantes, y siguió, y Caleb echó de allí, los echó. Decí conmigo: los echó. Wow, los echó. Dice la Biblia en Éxodo que tenemos que cubrirnos. Éxodo 12:13, después léelo en tu casa. Cubrir, dice que cuando era la Pascua y el Señor mandó a que cada casa, que cada puerta, que cada lugar esté rociado con la sangre del Cordero. ¿Hay enemigos alrededor? Sí. Dice que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Como león rugiente. Wow. Pero no nos dio espíritu de temor, decí conmigo. No nos dio espíritu de temor. No me dio espíritu de temor a lo que quiera mostrarme el enemigo. Me dio espíritu de amor, de poder y de dominio propio para creer, para conquistar, para avanzar, para no retroceder. No tengo espíritu de temor. Y si todavía el espíritu de temor está rondando en tu vida, decirle: Señor, quiero ser libre, quiero ser una conquistadora, quiero ser un conquistador en el espíritu, que me levante todos los días en oración, en clamor, a reprender los demonios, echarlos de mi casa, echarlos de mi vida, echarlo de mi familia. Dice que Él conquistó, los echó con poder y con autoridad. Dios te dio poder, nos dio poder y autoridad. Dios nos dio poder mediante la sangre de Cristo para reprender y echar todo gigante que venga contra nuestras vidas, contra nuestra casa, contra nuestros esposos, contra nuestra familia. Si se levantó en tu economía, si se levantó en la salud, Dios te dio poder. Ahora, ¿qué estamos haciendo con ese poder?
Los varones que hay acá, varones cabeza del hogar, ¿qué estamos haciendo con ese poder? ¿Qué estamos haciendo con el poder que Dios nos da? Dios nos dio armas poderosas, dice la Biblia, para destruir fortalezas. Fortalezas, nada más y nada menos. Pero aunque haya fortaleza, sé que mi Dios con su mano poderosa derriba toda fortaleza. Sé que mi Dios con su mano de poder, y si soy hija, hoy hablábamos con las chicas, somos pueblo escogido, nación santa, real sacerdocio, y por medio de Cristo Él me dio el poder como hija de Dios para creerle a Dios y para avanzar. Y aunque se levanten guerra, aunque se levanten demonios, mi Dios es más poderoso y no tengo que tener temor, tengo que tener ese espíritu de Dios de conquista, de avance, de creer lo que Dios tiene para mi vida. Yo lo quiero, yo lo tomo, yo lo arrebato. Amén. Dice que Él fue, ay, santo es tu nombre, fue y los echó. Esto es mío, esto me pertenece. Wow, esto es mío, me pertenece. Muchas veces dejamos que el enemigo nos robe como quiera, como Él le place. No podemos dormir, no es tiempo de dormir, no es tiempo de dejar que el enemigo avance. Es tiempo de ponernos en la brecha y orar y clamar. Dios no nos dio espíritu de depresión y de desánimo. Dios nos dio su espíritu y mediante su espíritu debemos levantarnos en oración. Y a veces si nuestra carne es débil, aunque te llame a la madrugada, aunque te llame a las noches, hay tantas distracciones en este tiempo, tantas distracciones, pero que sea lo primero buscar del Señor. Lo primero que sea de cada día, de cada mañana, de cada noche antes de acostarse, buscar su presencia, buscar su espíritu. Porque con el Espíritu de Dios es que avanzamos, con el Espíritu de Dios adquirimos poder, con el Espíritu de Dios adquirimos fortaleza. No es con nuestra fuerza de decirle, ay, te vas, demonio, te vas. No, es plantarme y decirle, te vas, te vas, te vas, te vas en el nombre de Jesús, te vas, porque Cristo me dio la victoria y soy más que vencedora por medio de Cristo. Te vas de mi casa, te vas de mi vida, te vas de mi familia, te vas. Y hasta que no ver que se fue, no puedo parar de orar. Tengo que clamar, creerle al Señor. Aleluya. No podemos dejar que nos robe. No podemos dejar que nos robe ni siquiera la paz. Wow. Lo primero que viene a robarnos es la paz. Y cuando nos roba la paz, viene el desánimo. Y ya entró. Y ya empieza a hacer de las suyas. Nos dio espíritu de gozo, gozosos aún en la prueba, gozosos aún en la adversidad, gozosos aunque pase lo que venga. Sigo alabándole, sigo glorificándole, que el gozo es fruto del Espíritu. Señor, renovame el gozo, Señor, renovame la fuerza. Yo te creo, un día más me levanto. Yo en determinadas situaciones de mi vida le he dicho al Señor, un día más me levanto. Hoy todavía no fue. Si no es hoy, será mañana, pero hoy me levanto. Hoy te creo, te vuelvo a creer. Y si estábamos tembaleando en la fe, decirle, Señor, aumenta mi fe, ayúdame a creer, aumenta mi fe. Y dice de que justamente Caleb los echó. Volvemos a la palabra. Los echó. Y vuelve a aclarar que eran hijos de Anac. Vuelve a aclarar. Y vuelve a aclarar que eran gigantes. Vuelve a aclarar. Pero no se conformó. Tenía que conquistar Hebrón. Tenía que conquistar Debir. Wow, no se conformó. ¿Qué tenemos que conquistar? Aún conquistar más tierra. Y hoy me venía esta palabra hace un tiempo, pero hoy mientras oraba y adoraba en mi casa, me decía el Señor esto: no estar preocupados por nuestros problemas, ir a conquistar tierras
tierras para Cristo. Gracias a Dios somos de diferentes barrios, muchos, pero tenemos que conquistar nuestra tierra donde están pisando nuestros pies, conquistarlos para Cristo. Es una tierra que Dios nos dio para anunciar las buenas nuevas de salvación. Primero, conquistar el lugar donde estamos e ir y ser conquistadores. El tiempo nos apremia. No estar mirando nuestro ombligo, nuestra preocupación, sino mirar cuántas almas se están perdiendo, cuántas almas sin Dios, sin amor y sin esperanza. Y nosotros muchas veces teniendo este Dios grande, poderoso, andamos, ¿no?, como la mujer encorvada. Andamos mirando para abajo, andamos hablando más del problema y la situación y el no puedo y el no tengo y el me apremia esto y me cansa lo otro. En cuanto el Señor dice, ya lo tengo, descansa en mí, ya lo tengo, descansa en mí, vení a mí, descansa en mí, ya está. Así que conquistadores, decí conmigo, tenemos que ser conquistadores. Tenemos que ser conquistadores de lo que Dios tiene. Amén. Tenemos que conquistar donde Dios nos ponga, donde pisen nuestros pies, que sea tierra de conquista, tierra de bendición. Y sigue diciendo, de aquí subió contra los que moraban, el versículo 15, sobre los que moraban en Debir, y el nombre de Debir era antes Kiriat Sefer. Y dijo Caleb, al que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Acsa por mujer. Wow. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, y él le dio a su hija Acsa por mujer. Y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Qué linda que es la palabra de Dios, qué maravilloso. Caleb fue un varón que le creyó, pero también sembró. También sembró. Y no sé cuántos son del Señor de pequeños, qué es lo que sembraron nuestros papás, qué pensamientos, qué actitudes han sembrado en nuestras vidas. Y también qué cosas nosotros vamos sembrando en nuestros hijos. ¿Qué es lo que le demostramos? No solamente por el hablar, porque el hablar lo podemos hablar, pero ¿qué le demostramos a nuestros hijos, a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestro alrededor? ¿Qué demostramos? ¿O qué estamos sembrando? Caleb fue un hombre que le creyó a Dios, pero también eso que creyó y eso que conquistó, también se lo dio a su hija. Y a veces venimos de diferentes familias, de diferentes circunstancias, de diferentes crianzas, que quizás, bueno, nuestros papás hicieron lo que pudieron, algunos hicieron más, algunos menos. En algunos casos nos han sembrado la palabra como una abuela, como una tía, en mi caso. Nos han sembrado y nos han direccionado algún familiar a los caminos del Señor. Pero a veces nos han sembrado derrota. Nos han sembrado el que no podemos. Nos han sembrado tantas cosas que lo hemos creído y lo hemos tomado. Ahora, venimos al Señor y Dios hace las cosas nuevas. Amén. Sabemos que Dios hace todas las cosas nuevas. Los que pasamos por encuentro entendemos que hay maldiciones que cortar, ataduras, aún palabras que nos han dicho, que nos han herido sobremanera
y que la tomamos y nos abrazamos a eso, y por el resto de la vida, yo no les voy a volver a contar porque si no los voy a aburrir siempre contándole de mí, pero por el resto de la vida o por mucho tiempo creemos en esa palabra, creemos en eso que nos dijeron. Y tal es la forma que conforme a eso vivimos, conforme a eso caminamos. Es lo que sembraron. Y muchas veces como papás o como mamás también nos equivocamos. Sin la ayuda o sin la dirección del Espíritu Santo. Y también nos equivocamos aún no siendo papás sobre nuestros esposos, sobre nuestra familia. También a veces nos equivocamos porque podemos hablar de la palabra de Dios. Pero lo que ven son nuestros hechos. Lo que hablan más son nuestros hechos. Es nuestro testimonio, es nuestro andar. Si nosotros decimos en la casa hay que orar y no oramos, no tiene validez mi palabra. Si Cristo me dice que todo lo puedo en Él y sin embargo ando cabizbaja todo el tiempo, lo que estoy hablando o predicando no tiene validez, porque mis hechos están mostrando otra cosa de lo que estoy hablando. Y la palabra justamente nos enseña de que todas las cosas antiguas pasaron. Dios hace cosa nueva. Hoy tenemos la oportunidad mediante Cristo de aprender a caminar con Él, aprender a ser papás, aprender. Yo le digo todavía con los 2 últimos que me quedan por criar y todavía tengo que seguir aprendiendo hoy a ser abuela, que los malcrío están mal. Poquito. Mi hijo me dice, no mamá, ¿por qué eso no me dejabas hacer a mí? Bueno, cambiamos, los tiempos cambiaron. Los tiempos cambiaron, pero bueno, que Dios nos enseñe, Dios nos ayude. Es mediante el Espíritu, es mediante la presencia de Dios. Este varón fue y le creyó a Dios, pero también eso sembró en su hija. Y dijo que el que la tomare también iba a tener una parte. Y dice que Axa, su significado es adornada, una mujer adornada. ¡Wow! Adornada, y es alguien que rompe velos. ¡Wow! Dice que Axa persuadió, dice en el versículo 18, y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió que pidiese a su padre, Otoniel la persuadió a Axa, que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces bajó del asno y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Y ella le dijo, concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de agua. Y yo me anoté unos puntos de Axa, me encantó. Hace un tiempo lo medité y me traía en estos días nuevamente el Señor. Dice que ella también tenía para recibir. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra? ¿Que Dios quiere bendecirnos a nosotros solamente? No. Dios tiene, ¿vieron cuando los pastores dicen, quizás nosotros por fe vamos a ver la casa, pero también va a ser para nuestros nietos, para nuestros descendientes, nuestra tercera, cuarta generación? Es lo que tenemos que sembrar, que ellos van a ver la gloria de Dios, que ellos van a ser siervos y siervas del Dios viviente, que ellos van a alcanzar aún las cosas que nosotros todavía no hemos alcanzado. Ellos lo van a alcanzar, aún nuestros hijos, sembrar en ellos que lo que nosotros no pudimos alcanzar, ellos van a alcanzar y van a alcanzar el doble. Amén, el doble. Y Axa dice de que fue y persuadió a su padre, lo persuadió. Y yo me anoté unos puntos, dice que fue a su padre. Primero, no se conformó, aceptó lo recibido, pero también lo aceptó con humildad. Fíjense que ella fue en un asno, se bajó y le dijo al padre, dame
pero también dame agua. La parte que le tocaba era un desierto. ¿Y qué hacemos en el desierto? ¿Qué hacemos en una tierra de desierto? Donde es difícil encontrar agua, donde es difícil sembrar. Pero esta mujer fue audaz y le dijo al Padre, dame, pero también dame agua. Porque de ese desierto, me imagino yo, de ese desierto voy a hacer un lugar fructífero. Y esta palabra me ministraba hace un tiempo, de que estés pasando un desierto que Dios puso en tus manos, que Dios puso en mis manos. Dice que ella fue y le pidió agua. Dame agua, acepto lo recibido. Ahora en el desierto generalmente nos entristecemos. Generalmente en el desierto nos angustiamos. Generalmente en el desierto hasta podemos quejarnos. Ella no lo hizo, lo aceptó. Y dijo, de este desierto, pidió agua. ¿Para qué pidió agua? ¿Para qué pidió agua? Porque entendió que en ese desierto, aunque era un desierto, algo grande y algo maravilloso iba a convertir ese desierto. No se quejó, sino con humildad se bajó, fue a su padre, lo recibió y dijo, también dame agua. Es tiempo de decirle que aunque esté pasando un desierto, aunque esté pasando una necesidad, aunque esté pasando lo que esté pasando, dame de tu espíritu, que no me falte tu espíritu, que no me falte tu presencia. Agua representa la presencia de Dios. Ella con el agua entendió que ese desierto lo iba a convertir en un lugar fructífero, en un lugar de bendición. Ahora el desierto no es para que nos muramos, no es para que estemos derrotados, no es para que nos tapemos hasta acá, como quizás lo hizo Elí y como quizás lo hacemos porque somos humanos. Es tiempo para decirle al Señor, ese desierto, dame agua, dame agua, dame agua en medio de la lucha, dame de tu espíritu en medio del desierto, dame de tu espíritu, que no me falte el agua, que no me falte la presencia, para hacer de ese desierto una conquistadora, para entender que todas las cosas a los que aman a Dios, le ayuda para bien. Aún el desierto nos ayuda para bien. Aún en el desierto Dios nos moldea, Dios nos purifica, nos santifica. Mediante el fuego Dios nos está santificando. Pero es decirle, Señor, esta situación no me quejo, te agradezco porque sé que algo grande tenés. Aunque esté pasando esta situación, yo te creo que no me falte presencia, que me falte todo en medio del desierto, pero que no me falte espíritu de Dios, que no me falte presencia de Dios, que no me falte el fuego de su espíritu para creerle al Señor y para hacer de ese desierto un lugar de bendición. Amén. Un lugar de conquista, un lugar que sé que Dios tiene, porque no me quejé, porque avancé, porque no retrocedí, porque creí que lo que Dios tiene es grande, es maravilloso y que sí, la bendición también es para mí. Amén. También es para vos. También es para cada uno de nosotros. Pero fíjate cómo dice la palabra. Decís, se pone bueno. Se pone bueno. Dice, él entonces le dio. Ella le pide agua, pero él entonces le dio fuente de arriba y las de abajo. Ese es mi Dios. Ese es mi Dios. Que en lo poquitito somos fieles, pero que en los muchos no pone. Que cuando responde a lo grande. Pediste esto, pero también te doy aquello. ¿Por qué? Porque perseveraste, porque no bajaste tus brazos, porque creíste que todo lo vas a poder en mi nombre. Y yo te doy, y la recompensa viene. No solamente le dio aguas, poquitas aguas, fuentes de sí conmigo, fuentes de arriba
arriba y de abajo. Amén. Seguí perseverando, seguí creyendo que Dios tiene para tu vida, para mi vida. Fuentes de arriba, fuentes de abajo, no poquito. Es el doble aún de lo que necesitas, aún el doble de lo que querés, aún el doble que estás anhelando para tu casa, aún el doble de lo que estás pidiendo. Dios tiene. Amén. Por no bajar los brazos, por creerle con humildad, con mansedumbre, humillándonos delante del Señor, entendiendo que todo es de Él y que todo proviene de Él. Amén. Gloria a Dios. Para cerrar, me venía otra palabra justamente relacionada con esto. Dice en Isaías 41, 17. Amén. Isaías 41, 17. Tenemos un Dios grande. Tenemos un Dios poderoso. Que tenemos que buscar amarle, dice la Biblia, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Porque cuando le amamos, hay algo más grande que Él, más grande que su presencia. Podemos estar en diversos lugares, pero nada nos llena como Él. Eso tenemos que hacer, buscar enamorarnos de Dios cada día más. Porque cuando nos enamoramos, no vemos el desierto, no lo vemos como una derrota. Ay, no vemos el desierto como derrota. No vemos las situaciones como derrota. No vemos alrededor lo que pasa. Lo vemos a Él. Y lo mayor que nos dio es su presencia. Hablaba la pastora Viviana el día sábado y la pastora Graciela el domingo. Tenemos este tesoro en vaso de barro. Que cuando le amamos entiendo que este barro tiene presencia de Dios. Que este barro, algo puede hacer Dios de este barro. Cuando le amamos entiendo que aunque pase lo que pase y venga lo que venga, le seguiré, le serviré, avanzo, no me retrocedo, no miro atrás, porque le amo. Porque amo estar en su presencia. Dice Isaías, los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Los afligidos y menesterosos buscan agua y no las hay. ¿Estuviste alguna vez así? Afligida, menesterosa. Dice, buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo Jehová los oiré. Yo el Dios de Israel no los desampararé. Ese es nuestro Dios. Viniste menesteroso, viniste sin fuerza. Vieron de que a veces decimos, yo no digo más, gracias a Dios, la sangre de Cristo. Pero muchas veces he dicho, ya no doy más. ¿Saben? Una vez pasábamos hace muchos años un proceso con mi esposo, parecidito al de ahora nomás, parecidito. Y yo lloraba, porque uno cree que llorando nomás va a conseguir todo, ¿no? Yo lloraba y lo veía deprimido a mi esposo y yo lloraba. Pero un día, colgando la ropa en la terraza de mi casa, me arrodillé y le dije, Señor, no tengo más fuerzas. Es que Dios quiere escucharnos. Dios quiere
que si estás sin fuerza, que le digas. Si no tenés ánimo, que le digas. Pero nos cuesta hablar con papá muchas veces. ¿Por qué? ¿Quién hace que nos cueste? Porque sabe que cuando vamos a Él, vamos a recibir su ayuda. El enemigo sabe de que si vamos a Él y confesamos lo que nos pasa, vamos a recibir de su ayuda. Amén. Entonces en esa oportunidad decía, yo no tengo más fuerza. Y fue algo maravilloso. Hacía como 40 grados más o menos. Se me dio en la terraza. Pero ahí estaba. Y hacía 50 con la presencia de Dios. Por eso el Señor dice, buscan agua y no la encuentran. ¿Por qué? Porque no le buscamos. Pero dice también, seca está de sed su lengua, yo Jehová los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuente en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de agua y manantiales de agua viva, de aguas en tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivo. Y pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel los creó. Amén, los creó. En medio del desierto, en medio de la necesidad, en medio del dolor, en medio de la angustia, decir, Señor, te clamo, yo te oiré, dice el Señor, yo te oiré. Y también viene conmigo la recompensa, y también vienen manantiales de agua viva para aquellos que tienen la boca seca, el aliento seco, porque ha faltado el Espíritu, porque mayor ha sido el problema. Pero hoy el Señor en esta noche quiere que te vayas justamente como ese ciprés, como esos árboles que tienen vigor en su alma, vigor, fortaleza. Quiere que en esta noche, si viniste así, menesteroso, cansado, quizás cargado, angustiado, que te vayas con nuevas fuerzas, con esa fuerza de búfalo, que te vayas a tu casa y que también puedas dar a lo de tu casa lo que recibiste del Señor. Amén. Gloria a Dios. Los invito a ponerse de pie. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, amado Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Decirle, Señor, gracias por hablarme a mi vida. Yo le digo gracias, Señor. Gracias por cada palabra que tú nos das día tras día. Gracias porque, aunque en otro tiempo quizás nos costaba entender o leer la palabra, sabemos que es alimento para nuestra alma. Gracias por tu palabra que refresca nuestra sed, la sed del alma. Gracias, Señor, por hablarnos. Gracias por no dejarnos caídos, no dejarnos desamparados. Gracias, Espíritu Santo, por ser nuestro ayudador todos los días. Gracias, Dios mío. Gracias, Rey, porque creemos, Señor, que aún en medio del desierto te vamos a adorar. Te adoramos en medio del desierto y creemos que aún que estemos en medio del desierto, tú ese desierto lo convertirás en manantial. Ay, en manantial de agua viva, manantial de agua viva, manantial que refresque nuestra sed y manantial que nos llene de tu presencia, Señor. Te adoramos. Te adoramos. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Te adoramos. Dios te bendiga. Le damos gracias a Dios por su palabra. Tiempo de conquistar, pero solamente la conquista necesitamos de su Espíritu. Decíamos cuando comenzamos la reunión que el avivamiento también es conquistar. Y el avivamiento viene por su presencia. Así que vamos a cerrar, vamos a adorarle al Señor. Todo aquel que quiera buscar más de su presencia, aquel que estaba quizás pasando por alguna tribulación y no entendía, esta es la noche de poder venir a su presencia, llenarnos de su Espíritu, ¿sí? Y poder salir de este lugar, como decía
allí nuestra hermana en victoria. Amén. Así que todos los que quieran pueden pasar aquí adelante, vamos a estar orando. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Quiero estar en tu presencia. Gloria a Dios. Y bueno, gracias a Dios estamos acá ya despidiéndonos. Una noche maravillosa. La palabra, esperemos que la hayas escuchado. Así que bueno, te estamos invitando para la próxima reunión. No te quedes. Hoy fue un culto maravilloso, una palabra maravillosa que habla en nuestras vidas, que el Espíritu Santo nos esté ministrando en este tiempo y nos esté dando fortalezas para seguir adelante. Si ahí te conectaste al Shaddai, y si no, conectá, mandales el link a otro para que se puedan conectar, puedan recibir la palabra de Dios. Hay muchas cosas importantes para nuestras vidas y queremos cerrar en esta noche maravillosa que el Señor nos ha hablado, y queremos invitarte para el sábado 19:30 acá en el Centro Cristiano Visión Mundial El Shaddai, Sanidad para las Naciones, Cosquín 4877. Y también te queremos invitar para el domingo 10:30 y el domingo 19:30 horas. Ahí tenés 2 reuniones, 2 porciones, tenés para recibir. Así que dale, aprovechate, vení, buscá de Dios. Es el tiempo que el Señor tiene recompensa para sus hijos. Así que para cerrar una noche maravillosa, te bendigo en el nombre poderoso de Jesús y nos vemos el sábado. Bendiciones.